Nos interesan las visiones que has estado compartiendo desde el punto de vista de lo institucional, porque al final, evidentemente hay una discusión política, electoral, de por medio política, ¿no? Pero las instituciones están para eso también, para dar ese cauce, ¿no? Entonces vamos a empezar por el recurso que introducen ayer. Vi que lo tenías por allí en la mano, y nos gustaría que Sí, nos explicaras qué reclama ese recurso constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia. bueno, en principio el recurso extraordinario de revisión constitucional plantea que la sentencia número 31, publicada el 22 de agosto del 2024, incurre en una serie de violaciones de derechos y garantías constitucionales, especialmente las que están referidas a debido proceso, incluso las que tienen que ver con el artículo 26, con el artículo 5, con respecto a la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, y hay algunas violaciones que tienen que ver con el propio proceso constitucional, lo que se conoce como el proceso constitucional como tal. Hay algunas sentencias del propio Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que plantea que la sala electoral, para resolver un recurso contencioso electoral, tiene que circunscribirse a unos determinados hechos. Es decir, un recurso electoral se intenta cuando hay una omisión, una infracción por parte de algún órgano del poder electoral, léase CNE o una junta electoral regional, o que haya un vicio, o cuando vas a impugnar unos resultados. Para Correcto. eso, para eso se creó el recurso contencioso electoral. Acuérdate que la jurisdicción electoral es una jurisdicción que se creó con la Constitución de 1999. Hay Correcto. incluso en las actas del Poder Constituyente que nosotros revisamos el por qué ese poder debía ser autónomo, debía tener funcionalidad, autonomía administrativa, presupuestaria. ¿Para qué? Para poder garantizar que, como era el poder en donde iba a descansar el ejercicio de la soberanía popular, no pudiera estar cooptado por ninguna facción Es política. decir, un Esa, recurso de certificación de resultados, eso no No, eso no existe. existe. No hay un recurso contencioso electoral para certificar resultados, ni mucho menos el papel de la sala electoral es contar, totalizar y hacer experticias Peritaje. respecto a, exacto, el peritaje incluso, que es una prueba que está establecida en las leyes venezolanas. Tiene que existir contradicción, es decir, cuando tú introduces el recurso electoral, tiene que haber un agraviante y un agraviado, porque es un recurso contencioso, ¿verdad? Hay dos Ujú. partes. ¿Quién es el agraviante? Si el presidente lo que estaba pidiendo era la certificación, el candidato presidente lo que estaba pidiendo era la certificación de sus propios resultados. Ese recurso no existe en la normativa Ujú. jurídica venezolana, pero más grave aún, le dieron trámite y lo decidieron violando la reserva legal constitucional, es decir, quien totaliza, quien cuenta, quien proclama, quien debe publicar actas desagregadas es el poder electoral, que es un poder autónomo, es decir, en este caso el CNE. El CNE no terminó su proceso administrativo complejo, no hizo las auditorías que correspondían, que eran unas auditorías incluso en caliente, y resulta que de manera inaudita se acude al CNE a certificar resultados. Bueno, se acude al TCJ a certificar Sí. resultados. La sala electoral se extralimita cuando además hace un peritaje, fíjate qué particular. Generalmente, cuando hay procesos de contradicción, cuando uno presenta unas pruebas, la otra parte debe tener acceso a las pruebas y debe tener acceso a poder oponerse, Mm. rebatirlas, presentar Ujú. sus testigos, es decir, hacer una contradicción. Eso es lo que se llama en derecho la trabazón de la litis.
Es decir, yo voy a litigar con el otro que me está acusando de que yo no cumplí con X o con Y obligación. En este caso no hubo nada de eso. El CNE de manera autónoma, el TSJ en sala electoral de manera inaudita publica además una sentencia en donde la prueba fundamental es ese peritaje. Ah, bueno, ese peritaje no cuenta con la correspondiente, el debido proceso correspondiente, procesalmente hablando, pues no hubo contradicción, yo no pude contradecir, es decir, los terceros interesados no pudieron contradecir esa prueba. Pero además, más grave, el proceso contencioso electoral, según la propia ley orgánica del poder de los procesos electorales, establece que en un contencioso electoral tú debes publicar un cartel para que los terceros interesados puedan hacerse presentes. Bueno, ¿cuál cartel se publicó? Nunca existió la publicación del cartel. Entonces, estamos hablando de violaciones al debido proceso, estamos hablando de violaciones a la reserva exclusiva y excluyente constitucional del CNE, y estamos hablando además de que no hubo derecho a la defensa y que se decidió mucho más allá del petitorio, se extralimitó la sala electoral en franca violación a garantías constitucionales. Quien vea los acontecimientos desde el punto de vista jurídico, como lo han estado viendo ustedes en estos últimos 60 días, ve un montón de cosas. Ve omisiones del CNE, claramente, unas omisiones en el CNE, Sí. y ve, como bien decías, unas extralimitaciones del TSJ, de la sala electoral del TSJ. El recurso que ustedes están intentando ante la sala constitucional, ¿sobre qué pone la mirada? ¿Sobre todas las cosas o sobre alguna cosa en particular? No, esencialmente nosotros hacemos un recuento de las violaciones de garantías y derechos constitucionales que hemos observado. La extralimitación de la sala electoral, el incumplimiento por parte del CNE, pero realmente nosotros no ponemos la mirada sobre la omisión del CNE, porque eso tendríamos que haberlo hecho si estuviésemos trabajando con un recurso de carencia o abstención. O sea, nosotros pudimos haber llegado a través de un recurso de carencia o abstención la falta de transparencia del CNE, porque casi 60 días después no hay publicación desagregada. Hay dos sentencias muy claras que son criterios jurisprudenciales. En derecho se conoce como leyes, es decir, la interpretación que hace la Sala Constitucional y la Sala Electoral en cuanto a la materia de los resultados desagregados es muy clara. La sentencia 89 y creo que la sentencia 63, si mi memoria no me falla. Pero nosotros pusimos exactamente la mira sobre los hechos determinados en la falta de actuación, la extralimitación de la sala electoral, la falta de actuación del CNE, pero sobre todo, en términos generales, en la violación de garantías y de derechos constitucionales, ¿ok? De Porque acuerdo. de eso se trata una revisión constitucional. La sala electoral dijo en su fallo, en su sentencia, que certificaba como que sí eran los resultados electorales, de nuevo, sin mostrar nada. Es decir, aquí el principio de Contraloría Social se lo llevó quien lo trajo. Sí. Pero decía en esa sentencia que la propia sentencia dice, esto es inapelable. Hasta aquí los trajo El Río, transmitiéndolo en voz llana. Pero ustedes están de alguna manera apelando. ¿Cómo juega este factor de esta sentencia es inapelable frente a lo que ustedes están reclamando en la sala constitucional? En un principio, cuando nace el poder electoral y nace la jurisdicción electoral, cuya encargada de decidir recursos contenciosos o reclamos es la sala electoral, se pensaba que la sala electoral era autónoma y que por lo tanto no había otra instancia a la cual recurrir porque era ella la que decidía las cuestiones en materia electoral. La sala constitucional, por supuesto, en ejercicio del 336
de la Constitución le aclaró y le dijo, mire, el guardián de la Constitución, el guardián último de la Constitución es la Sala Constitucional. Ya en el año 2005 vimos además criterios distintos entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional, y al final el criterio que priva en cuanto a ser el guardián del cumplimiento de los aspectos constitucionales es la Sala Constitucional. Para eso existe un recurso extraordinario. Existen en realidad dos recursos extraordinarios. El amparo contra sentencia, que pudo haberse intentado ante la Sala Constitucional, porque ella es la que le corresponde hacer el control de la constitucionalidad según la arquitectura constitucional venezolana, o la revisión constitucional, que es un recurso extraordinario. Pero además incluso se pudiera intentar un recurso de carencia o abstención porque el CNE no ha cumplido con su obligación. Es decir, todavía quedan caminos legales para agotar la vía de que las instituciones respondan y cumplan con lo que De tienen que hecho, cumplir. si se pide una revisión constitucional de la sentencia, la Sala Constitucional, digamos, actuando, digamos, la Sala Constitucional, todo el Tribunal Supremo de Justicia ha sido calificado por organismos internacionales como no independiente. La Sala Constitucional pudiera decir, mira, yo revisé, y después de que revisé, entonces está todo bien. Sí, Eso pudiera pasar, pero entonces nos dice que hay otros caminos. Voy con los otros eso caminos es ahorita, un pero, riesgo. ajá, es un Eso riesgo, es un exacto. riesgo. Quiero que valore ese riesgo. Sí, eso es un riesgo. Nosotros sabemos que a pesar de las dudas, vamos además con aprensión, porque hemos visto cómo en otros casos se ha decidido en contra de los derechos de las mayorías, como por ejemplo en el caso del ONAPRE. La Sí. sala político-administrativa dijo que era inexistente el instructivo se sigue aplicando a los trabajadores de la administración pública, y la sala constitucional, a quien nosotros le solicitamos un amparo contra sentencia, simple y llanamente guardó silencio y hasta el día de hoy no ha dado respuesta, ¿sabe? O sea, es un riesgo, pero lo peor, Sí. yo digo como dice mi abuela, la peor diligencia es la que no se hace. Y nosotros estamos desde el camino institucional demostrándole al mundo que no, se está haciendo todo lo que esté en el camino institucional para solucionar este conflicto, este grave conflicto jurídico y político que generó la incompetencia del CNE dentro del marco de la Constitución. ¿Sabes? Hay que agotar las vías. Es un poco Y nuestro pregón permanentemente. han planteado al mismo tiempo intentar los otros recursos por las otras vías que nos han mencionado, que va desde las omisiones del CNE hasta otros comportamientos que se puedan determinar. Nosotros sugerimos, antes de iniciar la revisión constitucional, que pudiéramos intentar incluso el recurso de carencia o abstención. ¿Por qué? Porque hay una omisión flagrante por parte del CNE, que es la no publicación de resultados desagregados, Sí, como lo ordena la sentencia 89, y además por falta de transparencia. Hay ahí la violación de un principio transversal de todo el Estado de Derecho, toda la normativa jurídica venezolana, pero hasta ahora el recurso que se intentó fue el de revisión, fue el que además aglutinó mayor simpatía por parte de distintos sectores, porque fíjate que hay dos sí, significados con ese recurso. El primer significado jurídico, que es el agotamiento de la vía institucional a través de la sala constitucional con las aprehensiones que tenemos. Pero además hay un significado político, porque es la primera vez que en los últimos 25 años distintos sectores que hemos estado incluso en aceras distintas, hoy ya no hay aceras y lo único que nos une es la defensa irrestricta de la Constitución. Entonces, eso correcto. tiene mucho valor, y yo creo que va a significar históricamente un punto de inflexión, porque en realidad lo que nosotros nos estamos jugando no solamente es la paz del país, es la institucionalidad republicana, nos estamos jugando la vida en comunidad, en paz, y, bueno, por supuesto, la tranquilidad de toda la nación.
Entonces, Ujú. ese bien superior está por encima de las diferencias políticas que en un momento determinado podamos tener. La Sala Constitucional ha señalado en criterio reiterado que según nuestra Constitución es fuente de derecho, es decir, es ley, nadie puede obviarlo a la hora de interpretar la Constitución porque son criterios que tienen carácter de ley, porque es una interpretación de la Constitución que la sala electoral tiene unos límites de actuación. Pero además la sala constitucional ha determinado que para el tema de los resultados deben cumplir con un requisito formal, que es que tienen que estar desagregados, debe estar centro por centro, debe estar mesa por mesa, de tal forma de garantizarle el derecho a la defensa al que quiera impugnar esos resultados. Entonces, si la sala decide en que sella una sentencia que claramente viola derechos y garantías constitucionales, estaría violando su propia interpretación y abandonando su propio criterio jurisprudencial. Es decir, la ilegalidad sería por partida doble. Ya no solo lo que está haciendo la sala electoral, sino lo que pudiera estar haciendo la sala constitucional, obviando todos los señalamientos que se están haciendo que van al fondo del problema. Es decir, la sentencia viola y conculca derechos constitucionales. Si la sala constitucional sella esa sentencia con una, digamos, con una interpretación, estaría desdiciéndose ella misma. Por eso yo llamo a la reflexión a esos magistrados, porque no solamente se están jugando a la credibilidad del último eslabón de la cadena que le corresponde velar como guardián de la Constitución, digo institucionalmente, Sí, la Sala Constitucional. Y ya lo único que quedaría es el resguardo del pueblo soberano, porque el pueblo es el depositario de la soberanía popular. Entonces claro. ya la interpretación sería otra, ¿sabes? Estarían violando incluso eso, que es la soberanía nacional y que le da sentido democrático y es el basamento, la sustancia democrática, no solamente de cualquier sistema como este, sino además que es la base fundamental de la República, Bien, voy a ¿sabes? leer Entonces, algunos nombres que están en ese sí, recurso. Enrique Márquez, que fue el que lo anunció desde un principio, uh-huh, Oscar Figuera, PCB, Juan Barreto, Redes, ahora también en Centrado, Henry Falcón, Manuel Isidro Molina, Héctor Navarro, que fue ministro, el nombre de María Alejandra Díaz, con quien conversamos, Gustavo Márquez, Juan Andrés Santillano, hay otros por acá, Eduardo Lander, Oli Millán, fue ministra también, José Luis Farías, Juan Luis Sosa, Luis Alonso Contreras, Mercedes Malavé de Unión y sí, Progreso, Felipe Mujica del MAS con María Verdeal, Segundo Meléndez, Pedro Benítez, etcétera, etcétera. Y Jesús Torrealba, que es Chuo, amigo de esta casa. Hay una confluencia allí de factores, hay una confluencia sí. incluso de factores políticos que hace 5, 10 años nadie pensaría verlos en un mismo papel, todos impulsando la misma idea. ¿Cómo Sí. se dio esa unificación de criterios para conducir finalmente a esta ruta institucional que están intentando? Mira, yo tengo mucho tiempo desde que ingresé a trabajar por la defensa de la Constitución en el año 2002. Nosotros impulsamos uno de los primeros amparos colectivos y difusos para levantar el paro sabotaje petrolero. Y esa fue una experiencia importante. Nosotros aglutinamos alrededor de 3 millones de firmas certificadas en ese amparo. Entonces, en lo personal, nosotros nos hemos dedicado a que para hacer política, necesariamente tienes que pasar por el tamiz del cumplimiento irrestricto de la Constitución. Entonces, creo que hoy, afortunadamente, todos esos factores han entendido que la única forma de salir de la crisis es dentro de la Constitución y no fuera de ella, porque además ese fue el arreglo que nos dimos. La propia Constitución tiene las armas y los argumentos para salir de la crisis.
Y cuando tú tienes a un gobierno que se atrincheró en el poder, que se niega además a revelar las actas y a contar voto a voto, que pretende secuestrar la voluntad popular, la solución está en la Constitución. Entonces, yo celebro que hoy personajes que hace 5 años apenas no podía pensarse que estuviéramos sentados escribiendo ante la Sala Constitucional una revisión constitucional y poniéndonos de acuerdo, hoy eso se haya logrado, porque entendimos todos, y es bueno que esto lo entienda el país, que la única manera de salir adelante es poniéndonos de acuerdo en base y con base a lo que nos une. Y hoy el pegamento, el cemento que nos une para poder lograr salvar la República es la Constitución. Entonces, creo ¿Cómo que se eso dio? ¿Quién es pegó un la primera hito llamada? importante. ¿Quién ¿Perdón? hizo la primera llamada? ¿Cómo se dio bueno, esas conversaciones para llegar hasta aquí? El primer intento se hizo a través del Frente Democrático Popular. Y hay que reconocer el trabajo allí que hizo el propio Enrique Márquez. Hay que reconocerle al ex candidato la capacidad, además, para sentarse con sectores de la tradicional izquierda venezolana, para llamar, en el caso mío, Márquez insistió al menos 4 veces para que yo me sentara con ellos y empezáramos a hacer un trabajo. Logramos el frente y desde el frente logramos llamar a todos esos factores, pero hay que reconocerle el trabajo de filigrana que tanto Enrique Márquez como Juan Barreto jugaron para lograr aglutinar a todas esas voluntades que ayer se diera esa foto de la diversidad, porque hay que reconocer, nosotros hay cosas que no las compartimos, tenemos diferencias, pero dentro de esas diferencias hay un bien mayor y un bien común, que es el respeto a la Constitución. Y eso nos une y entonces dejamos a un lado las diferencias coyunturales, que igual y las vamos a seguir teniendo, pero vamos a tratarlas de otra manera, como venezolanos, entre venezolanos, y va a ponernos en la tarea urgente de salvar la República. Y eso se hace, bueno, a través del respeto a la Constitución. De hecho, entre quienes están firmando esto, más allá de que genere otros comentarios como el del mismo José Guerra que te demostraba antes, bueno, evidentemente aquí hay varios que apoyaron la candidatura de Enrique Márquez, pero por ejemplo aquí sale Henry Falcón, que formalmente estaba apoyando a Edmundo González o apoyó a Edmundo González, los representantes Sí, del movimiento del socialismo más, su candidato era Edmundo González, sí. y digamos, más allá de los que salen en el nombre, también hay un espacio para la discusión pública de estos asuntos en paralelo a las acciones políticas que están haciendo otros grupos políticos, entre ellos, evidentemente, María Corina Machado, el propio Edmundo González desde fuera del país, los partidos de la plataforma unitaria. Es decir, es un reclamo como a distintas vías. Esta, evidentemente, institucional, y aquella, quizá un poco más desde lo político y desde el escenario ese internacional. ¿Cómo sientes que al final de cuentas estas distintas maneras, porque ni siquiera son dos, distintas maneras de abordar lo ocurrido y lo no ocurrido el 28 de julio pueden llegar a alinearse? Creo que si seguimos el camino del respeto a la Constitución, si seguimos el camino de la defensa de la voluntad popular, eso es muy importante, fíjate. Nosotros coincidimos porque estamos defendiendo la voluntad popular, mucho más Ujú. allá El voto. de quien Ujú. resulte ganador, si se cuentan las papeletas y resulta un ganador, porque hasta ahora lo que hay es una duda enorme de quién resultó ganador. Más allá de que el pueblo sabe lo que sucedió, porque estuvo allí, porque tiene las actas, porque las compararon, más allá de todo eso, de lo que sabe el pueblo mayoritariamente, que además votó porque quería un cambio, y eso lo sabemos todo, eso lo analizaba yo meses antes de dar cualquier declaración, el 80% quería un cambio, y eso pareciera que se vio reflejado en las actas, aunque no tenemos resultados, sino unos Sí. resultados
sellados que dio el CNE, que no se apoyan en nada. O sea, más allá de todas esas diferencias, nosotros estamos confluyendo en el respeto a la voluntad popular. ¿Por qué? Porque si tú no respetas la voluntad popular, bueno, entonces estamos en un sultanato, se perdió la democracia y vamos a pasar entonces a otro régimen completamente distinto en donde ya la voluntad popular no importa. La voluntad popular es la base mental tanto de la democracia como de la república, de las instituciones que le dan vida a la república. Entonces, mientras continuemos en ese camino, creo que allí hay una confluencia, pero por el interés de las grandes mayorías, del respeto a la voluntad de las grandes mayorías. Más allá, vuelvo a repetirte, de las diferencias que podamos tener. O sea, yo no concuerdo, evidentemente, con María Corina Machado y su plan neoliberal, no concuerdo con ella, pero tengo que reconocer que en este momento lo que estamos defendiendo es la voluntad popular, más allá de lo que digan las papeletas contadas uno a uno, quien sea el ganador. Es decir, estamos exigiendo Correcto. el respeto a la voluntad popular. María Alejandra, tú vienes del oficialismo y has tenido relación desde el chavismo, y hay que decirlo, desde el chavismo es un movimiento absolutamente legítimo, por demás. Em, voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con eso, pero la primera es si te imaginabas que era posible que una circunstancia como esta ocurriera, que el gobierno simplemente dijera, mira, no muestres las actas o no muestres los resultados desagregados. Fíjate, yo siempre pensé cuando escuchaba a algunos voceros decir, nosotros vamos a ganar por las buenas o por las malas, un escenario difícil, porque además había condiciones muy preocupantes que rodearon a ese escenario. Toda esta elección desde el principio presentó obstáculos, Sí, obstrucciones. Entonces, por supuesto que uno desde el fuero interno temía que algo de esto podía pasar. Ahora, lo que yo jamás me imaginé, la verdad lo tengo que reconocer, era que iban a excusarse en un hackeo que 60 días después no tuviésemos acceso a resultados desagregados para poder impugnar formalmente, que tampoco se conociera el resultado, el acta de totalización sobre los escrutinios como tal, y que todo lo que se haga entonces se vea como una posible conspiración contra el gobierno. O sea, yo, de verdad, yo pensé que el problema iba a estar en los testigos. Yo te confieso, siempre decía, aquellos que vayan a la contienda electoral tienen que asegurar que los testigos estén allí y que les entreguen las actas una vez esté transmitida la totalización. Ahora, lo que menos me imaginé era que se iba a interrumpir la totalización, que algunos testigos los iban a sacar de las mesas, que simple y llanamente no iban a publicar resultados desagregados, como se ha hecho en los últimos 25 años, y que simple y llanamente, bueno, yo sello la elección, además a través de un contencioso inaudito, y listo, ya. La verdad, yo ese escenario no lo veía. De verdad, así tan de manera abrumadora, no lo veía, no lo veía. También te quiero preguntar, bueno, ¿cómo está leyendo el chavismo? ¿Cómo está leyendo la izquierda? ¿Cómo está leyendo los factores que hasta hace no mucho estaban allí y algunos que estarán allí todavía? Porque evidentemente, no, bueno, seguirás teniendo los contactos y los amigos y la cosa. Em, ¿Cómo crees que están leyendo esta situación? Te escuchamos hace poco con Osvaldo Rivero, con Cabecemango, para quienes entendamos. Y claro, ahí hay una interlocución con un sector que la posición tradicional no ha logrado jamás tener una interlocución allí. Por eso queremos aprovechar de escucharte también en ese sentido. ¿Cómo esto lo están viendo esos sectores del país? Fíjate, hay al menos unas tres posiciones distintas. Ujú, Unas de ellas son recalcitrantemente de apoyo a Maduro. ¿Por qué? Porque la justificación es que estamos en medio de un problema geopolítico, que este no tiene que ver solo con Venezuela,
y que frente a esa pugna geopolítica hay que asegurar que Venezuela se alinee a unos intereses determinados y que vale todo. Ok, Óyeme lo que te estoy diciendo, vale todo. Es decir, justifican lo que está pasando porque simple y llanamente, bueno, hay algo más grande que es lo geopolítico. Hay otro sector que habla de la realpolitik. Mira, estamos en una realpolitik. Y en medio de la realpolitik nosotros no vamos a entregar el poder y menos se lo vamos a entregar a la ultraderecha. Esa es otra posición. Pero hay una también posición justifican todo. interesante, claro, evidentemente también justificando, pero hay una posición interesante del chavismo de base que te encuentra en la calle, que se comunica contigo, que incluso me permitió tener copia de unas actas y yo pude contrastarlas con la página que publicó la gente de El comando Edmundo con Venezuela. Ujú. en el comando, exactamente, y no es un número representativo, pero digamos, lo importante de este hecho es que esos amigos me dicen, mira, yo no soy capaz de aprobar una cosa como esta, lo que están haciendo es una cosa muy mal, porque se van a quedar por las malas, a juro, y porque sí, no, nosotros creemos en la democracia. Entonces, claro, a lo interno de ese chavismo, que ya no es chavismo, hay que decirlo, ahí hay que definir muy bien lo que fue el chavismo hasta el año 2013. De ahí en adelante hubo un divorcio absoluto del proyecto histórico, que es lo que garantizaba ese movimiento molar que significó el chavismo. Hoy ese movimiento pues está fraccionado porque hay unos que justifican la cosa de manera irrestricta, pero hay un gran sector que te dice que no hay justificación para lo que están haciendo. Te quiero preguntar si en ese grupo uno, dos o tres que nos comentas, o quizá un cuarto, no lo sé, el factor miedo y el factor me van a hacer de algún tipo de daño, no digo ni siquiera físico, pero algún tipo de exclusión, etcétera. ¿Qué tanto peso está teniendo allí? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es que buena parte de las personas que públicamente han tenido algún tipo de rol o figuración entre el oficialismo en los últimos años, 20 años, estoy hablando de todo el periodo de revolución bolivariana, como la llaman, y se salen un poco de la línea, un poco o más de un poco, bueno, terminan algunos muy atacados. Tú misma has sido identificada por algunos factores como, bueno, esta se vendió, esta le llegaron, yo qué sé. El factor miedo en los sectores, cómo lo evalúas? Pero también, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, mira, yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Hay hay muchos de nosotros que nos costó trabajo abrir los ojos y entender que había un abandono del proyecto histórico. Es decir, yo nunca milité en ningún partido político, a pesar de que mi familia viene de izquierda, viene de ser perseguida, ADECO, familiares presos, menores de edad presos. Es decir, yo vengo de esa historia familiar. Ujú. Yo en lo personal empecé a trabajar porque vi que había un proyecto histórico que está aquí, que yo decía, bueno, esta es la salida para el conflicto social que tenía Venezuela. Y es muy difícil asumir una posición de dignidad, porque simple y llanamente, inmediatamente lo que viene es la satanización, la exclusión, y bueno, todo el cercamiento que te hacen, porque además se dedican a destruirte personalmente la credibilidad, la dignidad. Es terrible. Esa decisión a mí me costó mucho trabajo. Sin embargo, yo no podía estar tranquila con mi conciencia, sabiendo lo que sabía, y simple y llanamente me aparté. Eso hoy Mm. es muy difícil para la gente que está en las bases, que además dependen de una bolsa, que además dependen del bono de guerra, que además dependen de las migajas que este gobierno reparte. Y además entonces hay otro factor,
que es el famoso factor del terror y del miedo y del tuntún, ¿sabes? Sí. Para todo es tuntún, te va a llegar el tuntún a tu casa. Bueno, hoy acabamos de venir de un acto en fiscalía donde hay adolescentes de 14 años que por estar parados al frente de su casa los acusaron, se los llevaron sin fórmula de juicio y les metieron terrorismo. Y por ahí andan las madres desesperadas por eso. Entonces yo te digo que claro que hay miedo en la base popular. ¿Por qué? Porque inmediatamente del 29 que hubo digamos, la reacción desde los barrios de Caracas y desde todos los pueblos, porque además fue simultánea esa reacción, inmediatamente la ahogaron con represión, con miedo, con civiles disparándole a la gente. Hay 24, 27 muertos, hermano, no es Sí, cualquier cosa. sí. Entonces, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Que el régimen, que el gobierno pretenda sostenerse ya no en base a las mayorías del pueblo, sino en base al terror. Entonces María ya Alejandra, pasemos de ser ¿sientes? un régimen autocrático a un régimen totalitario. Ese es el peligro que la gente tiene hoy y tiene miedo, tiene miedo. ¿Sientes que esas bases populares que se movilizaron el 29, 30, 39 de julio eh, no tuvieron acompañamiento político, pareciera, ¿no? Sí. Salieron un poco solas, la verdad. Yo creo que no hubo claridad en quien se asumía como ganador para enmarcar esa protesta en una protesta pacífica. Hoy la situación fuera otra si hubiesen logrado movilizar de esos millones de votos que aseguran, sacaron 1 millón de votos frente al CNE pidiendo reconteo y pidiendo resultados desagregados. Creo que la relación de fuerza hoy fuera otra. Creo que ahí no hubo una buena gestión del momento político que se dio y se dejó avanzar al vandalismo. Fíjate lo que te estoy diciendo, la protesta pacífica pasó incluso la raya a ser vandálica, a ser de manera violenta. Hay 2 personas muertas del chavismo, o por lo menos del Correcto. PSUV, eso hay que decirlo. Entonces, como eso no se encauzó, lamentablemente hoy tenemos los resultados que tenemos y ahora la gente tiene miedo de salir, incluso una manifestación. Pues si tú sales a una manifestación, corres el riesgo de que cuando llegues al barrio, como le pasó a la muchacha, te voy a contar un hecho, Ujú. parece inocente, la muchacha que me ayuda, que me arregla las uñas. Ella vive en Petare, ella vive en Petare. Y ella se fue a la primera convocatoria después del 29 que hizo María Corina. Y cuando regresó ella con el grupo que venía, la pararon unos colectivos, le cayeron a golpes al muchacho que andaba con ellos porque el muchacho les dijo, no, es que nosotros venimos de la manifestación. Los amenazaron y le dijeron que si los veían en la calle otra vez los iban a quebrar. Eso me denunció la muchacha a mí y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Eso sucedió. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo dirección política. Tú tenías que haber enmarcado esa protesta en una protesta pacífica frente a las autoridades del CNE para que culminara el proceso administrativo. No sé si el internet de María Alejandra nos está jugando una mala pasada en este instante, o el mío, ya no sé. Espero que no sea el mío. Vamos a reconfirmar con María Alejandra que podamos continuar esta conversación, que ya la queremos ir cerrando, por supuesto, pero hay unos aspectos que le queríamos consultar en este sentido también, porque ciertamente la historia de María Alejandra es desde el lado del chavismo y ahora desde la crítica a eso que, y como ella misma lo ha dicho hace algunos minutos, derivó en otra cosa y fue abandonando una idea de un proyecto original que ella tiene todo el derecho de apoyar y que, bueno, que está teniendo estos resultados que tienen que ver con coincidencias en materia de política y de represión. Mariel, ¿te sorprendió de gente que tú conoces que hayan asumido esa postura? ¿Te sorprendió decir, oye, pero cómo es posible que X o Y persona
se anote en esta manera de entender el 28 de julio. Si algo me ha sorprendido en estos últimos 2 meses es la reacción de algunos amigos a quien además quiero entrañablemente, en que simple y llanamente dejemos pasar la página y guardemos silencio. Eso me ha dolido profundamente porque te habla de un espíritu rendido frente al poder. Y bueno, incluso gente que todavía hoy te dice hay que voltear hacia otro lado porque esto es más grande que tú y que yo. Yo eso no lo puedo comprender. Yo no puedo comprender que haya algo más grande que la voluntad de un pueblo. Yo no puedo comprender que haya algo más grande que el respeto a las normas mínimas que nos dimos de convivencia que están en la Constitución y que haya más grande algo que el beneficio de todo el país, ¿sabes? Sí. Yo eso no lo puedo entender. Sí me ha sorprendido, te lo confieso, de algunos muy cercanos, a quien además quiero mucho, pero que han asumido esa actitud. Y bueno, yo se la respeto, evidentemente no la comparto. En esta discusión postelectoral, post 28 de julio, se habla mucho de la fecha 10 de enero, porque evidentemente el 10 de enero la Constitución también inicia el nuevo mandato, correspondería que inicie el nuevo mandato y que haya una juramentación y toda una conducción institucional de esto. Este recurso que ustedes intentan ante el TSJ, ¿cómo lo enmarcamos en el factor tiempo? Porque uno ve desde algunos sectores del oficialismo diciendo, bueno, ya pasó, déjense de eso, aquí pasó, pues, ya han pasado 60 días y seguimos. Y hay otros que dicen, no, esto es una cosa que uno no puede soltar a pesar de que todavía falte meses para el 10 de enero. Y hay otros que dicen, es que la fecha límite es el 10 de enero, el hasta el final, digámoslo así, es el 10 de enero y de ahí para allá, pues ya no hay otra cosa. Entonces, ¿cómo enmarcamos este recurso, esta búsqueda institucional de cara a esas fechas? A nosotros nos preocupa enormemente que no se resuelva este conflicto jurídico-político que además involucra a la voluntad popular, a la expresión de la voluntad popular antes del 10 de enero, porque el 10 de enero tiene que tomar posesión y juramento ante la Asamblea Nacional el presidente que haya ganado, el ganador de la Sí. contienda. Nosotros enmarcamos en la posibilidad de que el nacimiento de ese gobierno sea con la mayor legitimidad de origen posible. Tú no tienes legitimidad de origen si tú simplemente secuestraste los resultados y los selló un tribunal y punto, se acabó. No publicaste resultados y todo el mundo se calla la boca porque aquí quemando soy yo. O sea, ¿qué legitimidad de origen puede haber allí? Es más, te voy a decir, no hay legitimidad ni de desempeño, ni de origen y tampoco de fines, porque no hay más fines. Los únicos fines que nos deben importar a nosotros los venezolanos son los que están aquí en esta Constitución. ¿Sabes? Entonces, si tú pierdes eso, pues te convertiste en otra cosa. Tú desnaturalizaste el gobierno, tu propio gobierno. Va a empezar con muy mal pie porque no tiene legitimidad de origen. Entonces, el recurso invita a los magistrados, pero también al gobierno y le abre una puerta para que legitime los resultados para que entonces la legitimidad de origen de ese gobierno que debe tomar posesión, debe tomar juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero, pues tenga cumplido todos los extremos de la ley. En eso está enmarcado. Para cerrar, me gustaría preguntarte que dejaras un mensaje o unas palabras a dos públicos específicamente que puedan ver esto. Primero, porque sé que tienes, bueno, ya nos contabas toda esa raíz política que viene allí. Segundo, porque incluso en algún momento de este año planteaste, bueno, yo puedo plantear una candidatura presidencial de grupos de izquierda que al final fue impedido también eso, ¿no? Entonces me gustaría, ¿qué le dirías tú a esas personas, muchos de ellos, si no todos ellos, funcionarios altos, medios, bajos, pero funcionarios al fin, que han optado por decir, mira, vale, aquí hay que atrincherarse y ya está? Y también tu mensaje para quienes probablemente atrapados por el miedo y o
por el, bueno, por el estado de las cosas actuales, digan, yo no me atrevo a alzar mi voz, ¿no? En este sentido. Digo, porque si ese escenario que nos acabas de presentar se cumple a partir del año que viene, bueno, aquí va a hacer falta, pareciera que va a hacer falta una activación ciudadana importante bueno, para afrontar un gobierno con las características que nos comentas. Fíjate, nosotros estamos muy preocupados por el cese de las garantías constitucionales y el Estado de Derecho, lo que lamentablemente puede llevarnos a un abismo sin retorno. Por eso le decimos a unos y a otros que el respeto a la voluntad popular es el asunto material del sistema democrático y que las instituciones y su adecuado funcionamiento son el pilar fundamental de la República. Entonces, el camino, mis queridos compatriotas, unos y otros, no es negando el ejercicio de la ciudadanía. El farol que ilumina el camino y las luces que nos orientan para el retorno de los valores constitucionales y republicanos es precisamente está en el ejercicio de la ciudadanía. Tampoco negando el ejercicio democrático vamos a construir un país mejor. Solo lo haremos en el marco del respeto irrestricto, en el marco jurídico y en el marco político que nos dimos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo es posible construir un país próspero con el otro, reconociendo al otro, no es destruyéndolo, no es negándolo, no es suprimiendo el disenso. El disenso más bien es la base de una democracia vigorosa. Entonces, lo que yo les digo es que reflexionen, porque nosotros no nos estamos jugando solo el poder por el poder. No nos estamos jugando, sino la vida de la República de aquí en adelante. Nos estamos jugando los derechos intergeneracionales a tener una patria, a tener recursos para sostener esa patria. Entonces, el llamado a todos ellos, a todos, no estoy hablándole solamente a un sector político, estoy hablándole a todos. Entonces, el respeto irrestricto a nuestra propia historia constitucional que viene desde la independencia republicana es lo que nos va a permitir encontrarnos. Es la civilidad, es el respeto al otro y es el reconocimiento al otro. Ese es el llamado que yo les hago más allá de las diferencias que podamos tener en cuanto a cuestiones económicas, eso es otro tema. Pero en cuanto al tema republicano, en cuanto a más democrático, eso es fundamental. Ese sería el mensaje. Muchas gracias. De hecho, no habrá espacio para discusiones sobre economía y modelos de sociedad y demás si no hay república, que también hay que ver eso, ¿ah? No va a haber espacio para eso si no conseguimos lo otro. Te queremos agradecer, Alejandra, por tus palabras y por atendernos esta entrevista a la noche de hoy, ¿ah? Sí, muchas gracias a ti por la invitación.